Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial de Denofresh. En este tutorial vamos a ver cómo funciona el hook de efecto. El hook de efecto, como vimos en clase, es un hook que permite realizar acciones una vez que se ha cargado un componente. Y una vez que se ha cargado el componente habrá tres posibilidades. La primera vez que se carga el componente, cuando ha variado alguna variable, alguna prop, algún estado o siempre. Entonces el hook de efecto podrá efectuarse en una de esas tres posibilidades. Solo la primera vez y cuando cambia una variable o siempre. Son las tres posibilidades. Para ello vamos a hacer una aplicación muy sencilla, vamos a verla aquí, en la que yo voy a meter el ID de un personaje de Ricky Morty y me lo va a devolver, ¿de acuerdo? Meto el 4 y me lo va a devolver, meto el 5 y me lo va a devolver. Pero aquí tenemos un problema que podemos ver si vemos la terminal. Y es que cada vez que yo lo pido, ¿de acuerdo? Vamos a mostrarlo de nuevo, vamos a ponerlo aquí para que lo veamos siempre. Pero el problema que tenemos es que cada vez que yo pido el personaje, se realiza una petición de red, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Cada vez que le doy a get character, aunque el número no haya cambiado, se está realizando una petición. Ahora veremos cómo está hecho el código y por qué es así. Y esto no es óptimo. Nosotros querríamos que solo se realice la petición en el caso de que el ID del personaje haya cambiado. Y si bien esto se puede resolver de muchos modos, nosotros vamos a resolverlo utilizando el hook de efecto. Vamos a ello y vamos a ver cómo se hace. Lo primero de todo, vamos a ver el código que tenemos hecho. Es un código muy sencillo. Tenemos una isla, getCharacter, que podéis encontrar en el repositorio de la asignatura, donde tenemos dos variables de estado, el ID y el personaje. ¿De acuerdo? Tenemos dos variables de estado, el ID y el personaje. Luego tenemos una función que recibe como parámetro el ID y lo que hace es pedirle a la API de Ricky Morty ese personaje y setear o establecer el valor de la variable data. ¿De acuerdo? La variable data le damos valor a carácter, utilizamos el hook de estado y con data damos los datos del personaje. Claro, una vez que hayamos puesto los datos del personaje, se forzará un repintado de la página y ese repintado de la página finalmente lo que hará será mostrarnos la información de ese personaje. ¿Cómo llamamos a esta función? FetchCharacter, pues la estamos llamando cada vez que hacemos clic en el botón. ¿De acuerdo? Cada vez que hacemos clic en el botón se está haciendo la búsqueda del personaje. Sin embargo, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que solo se realice la búsqueda del personaje cuando haya cambiado el ID. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a conseguir eso? De un modo muy sencillo. Lo que vamos a hacer es quitar el botón, no lo necesitamos, ya que vamos a controlar cómo está variando la variable de estado. Entonces lo que vamos a hacer es cada vez que modifique, efectivamente ponemos el setID, pero ahora vamos a utilizar un hook de efecto para hacer que si el ID cambia, entonces cogemos el personaje. De modo que si el ID no cambia, no lo cogemos. Y para eso utilizamos el hook de efecto. El hook de efecto se importa en Preact igual que el hook de estado de Preact Hooks. Y el hook de efecto, su sintaxis es muy sencilla. En primer lugar, tenemos una función, es lo que se va a ejecutar cuando se llame al hook de efecto. Y en segundo lugar, tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad es poner corchetes vacíos. Esto quiere decir que el hook de efecto se va a ejecutar solo la primera vez. Podemos no poner nada. Esto quiere decir que el hook de efecto se va a ejecutar siempre. Recordad, se ejecuta una vez que se ha renderizado el componente, es decir, a posteriori. A posteriori la primera vez, a posteriori siempre, o bien la primera vez y cuando cambia la variable que pongamos entre corchetes, la variable o las variables. Entonces, en este caso, este hook de efecto solo se va a ejecutar cuando cambie la primera vez y cuando cambie la variable de estado id. Entonces, aquí ya simplemente lo que hacemos es llamar al personaje. ¿De acuerdo? Eh, entonces, por repasar, aquí el useEffect lo que hace es, la primera vez y cada vez que cambie el ID, va a llamar a la función fetchCharacter y por lo tanto, cada vez que yo introduzca un valor y sea distinto a lo que había antes, se realizará la llamada. Vamos a ver esto en funcionamiento.
Si yo voy a la página, voy a seleccionar para que veáis el cambio y escribo un 3, ¿de acuerdo? Vemos que se ha hecho la llamada a la API con el número 3. Si vuelvo a seleccionar, y aunque ahora no lo percibáis, pero estoy volviendo a escribir un 3, no se realiza ninguna llamada. Todas las veces que escriba un 3, no se realiza ninguna llamada, porque el ID no ha cambiado. Si ahora escribo un 5, de nuevo se realizará la llamada. Si ahora de nuevo escribo un 6, de nuevo se realizará la llamada. Entonces, para esto sirve el hook de efecto. Lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo es, cuando el ID cambia, al cambiar el estado se repinta la página. Una vez que se ha repintado, el hook de efecto hace una llamada a la API, o lo que nosotros queramos que haga, hace una llamada a la API como consecuencia del cambio del ID, mientras que si el ID no cambia o si cambia cualquier otra variable de estado, no se realiza esta llamada. Hemos visto, por lo tanto, en qué consiste el hook de efecto y de este modo podemos controlar qué acciones se realizan y cuándo se realizan. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.